Francisco Coll Morales, economista, amigo, tenemos que, como siempre, comentar la dramática situación económica que está viviendo, que estamos sufriendo los españoles, y es que la actividad económica en España cae en marzo por quinto mes seguido y vuelve a niveles de julio del 2021, es decir, esto es esta inflación que veníamos comentando, inflación muy alta, pero que no hay crecimiento económico además. O sea, la inflación se le suma el nulo o el bajo crecimiento económico. Efectivamente, en estos momentos es verdad que es cierto que no podemos hablar de estanflación, puesto que efectivamente los economistas consideran que una estanflación es un proceso en el cual convive la inflación con el estancamiento económico, es decir, con nulo crecimiento económico. En estos momentos no podemos hablar de estanflación, puesto que las previsiones nos dicen que vamos a crecer un 4% y efectivamente la economía española, tras la crisis que ha vivido, pues va a crecer aunque sea ese 4%. Pero en este sentido, pues como digo, no podríamos decirlo por esa situación, pero sí tenemos que decir, sí tenemos que remarcar que pese a que no hay esta inflación, sí lo que estamos viendo es un estancamiento de la actividad económica, un estancamiento en el cual nos está llevando a que la actividad económica registre esa situación negativa que comentaba Hugo y que, como sabemos, pues es una situación que ya los economistas venían advirtiendo de hace muchos meses. El gobierno pues ha desatendido esas advertencias, no ha hecho caso y ante esto pues nos encontramos con esta situación que a algunos les resulta llamativa, les parece una sorpresa, pero que, como decía, pues efectivamente aquellos economistas que han estado pendientes de la situación económica, de cómo evolucionaba la economía y los riesgos a los que se enfrentaba esta, pues ya veníamos advirtiendo sobre ello y pues bueno, aquí tenemos la muestra de que efectivamente España está desacelerándose y finalmente no vamos a crecer, como lo decía el propio gobierno. El propio gobierno decía que íbamos a crecer un 7%. Finalmente, los organismos económicos ya han avisado que esto no va a ser posible y, como decía, y para terminar, pues efectivamente, aunque no podamos hablar de esta inflación, sí podemos hablar de una desaceleración económica muy acusada en el caso de España y que efectivamente pues va a hacer que nos recuperemos más tarde de lo previsto, como efectivamente ya hemos ido anunciando a lo largo de estos meses. Es increíble, Fran, un poco profundizando en lo que estabas diciendo, cómo el gobierno, incluso a día de hoy, sigue insistiendo en sus previsiones erróneas. Pero es que esto ya no va de ser de izquierdas o de derechas o medio pensionistas, sino va de ver la realidad, de ser consciente de lo que ocurre en España y de poner encima de la mesa los datos, las cuentas y no los cuentos, ¿no? Y aún así, insisto, sigue usando datos macro, previsiones erróneas. Y desde luego, cuando tú juegas con datos malos, con datos que están trucados, con datos que son erróneos, las decisiones que puedas llegar a tomar van a ser erróneas, por razones obvias. Efectivamente, de hecho, como decía el compañero economista y exministro Álvaro Nadal, lo que no son cuentas son cuentos. Y en este sentido hay que decir que en estos momentos, como tú bien has dicho, Hugo, lo que estamos atendiendo por parte del gobierno son cuentos. Y digo cuentos por el simple hecho de que si nosotros atendemos a los principales organismos económicos, entre los que podemos destacar el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, así como el Banco Mundial, entre otros, pues lo que vemos es que todos dicen que la economía española va a crecer con suerte un 4% este año. Como sabemos, ha habido numerosos riesgos que se han activado, la economía española no iba bien, además a ello se le ha sumado una guerra, se le ha sumado una inflación que presiona mucho los precios al alza y en este sentido una serie de riesgos que se han activado que nos han dicho que la economía española en el mejor de los casos pues va a crecer ese 4%. En estos momentos el gobierno, sin embargo, sigue desoyendo, como en el caso anterior, sigue desoyendo a estos organismos y sigue diciendo que la economía española va a crecer un 7%. Esto es algo, Hugo, que a mí no me gusta y quiero decir que no me gusta puesto que al final podemos entrar en este rifirrafe, ¿no? De que al final la economía va a crecer un 7, va a crecer un 4, podemos pelearnos y tal. Pero hay que decir que durante esta discusión que el gobierno no cambie o no adapte o no actualice el cuadro macroeconómico tiene consecuencias y hay que decirlo, hay que decirle a la sociedad que esto tiene unas consecuencias como puede ser que los presupuestos generales del Estado en estos momentos se encuentran adaptados a una situación en la cual la economía va a crecer un 7%. Sin embargo, si nosotros observamos, la economía no va a crecer ese 7%, con lo cual estaríamos hablando de un cuadro macroeconómico que está desfasado, unos presupuestos generales que no se adaptan al cuadro macroeconómico real y teniendo en cuenta que España tiene una deuda del 120% del PIB, teniendo en cuenta el déficit de la economía española, que también es muy elevado, y teniendo en cuenta esta situación,
que unos presupuestos generales del Estado estén adaptados a un crecimiento del 7% y no de un 4%, que es el crecimiento real, pues me da miedo por el simple hecho de que, bueno, pues esto va a contemplar un incremento del gasto por encima de nuestras posibilidades, con el consecuente desembolso que eso llevará a generaciones futuras, puesto que, como sabemos, pues todo este gasto que hoy acomete el gobierno lo vamos a pagar nosotros en el futuro. Con lo cual, esto es lo que me da miedo, Hugo, y me da mucho miedo de que el gobierno no actualice el cuadro macro, porque no actualizar el cuadro macro significa que vamos a estar con esos presupuestos desfasados y vamos a tener, pues, vamos a incurrir en un mayor déficit, en una mayor deuda, y teniendo en cuenta que viene una subida de tipos de interés, teniendo en cuenta que los costes de financiación se van a incrementar, teniendo en cuenta toda esta situación, pues es una situación complicada, ¿no? Con lo cual, a mí me preocupa mucho la parte de esa actualización del cuadro macro por esto, puesto que, como digo, la economía española no va bien y lo que nos venden desde el gobierno es que la economía crece, pero vamos, a pasos agigantados. La realidad es que no, y como tú decías, Hugo, lo que no son cuentas al final son cuentos, y esto quiere decir que la economía española va a crecer un 7% y que en consecuencia vamos a gastar como si la economía creciera un 7%, pues es un cuento que cada día menos gente se quiere creer y menos gente se cree, con lo cual debemos ponernos a actuar ya y actualizar y atender a la realidad, puesto que si no, los que perdemos somos los ciudadanos y lo perderemos en el futuro. Un cuento, Fran, que está consiguiendo, entre otras cosas, algo dramático, y es que cada día, y ese es otro dato, cierran 100 empresas en España ahogadas por la inflación y por la caída de la demanda. Este es otro dato dramático, 100 empresas cada día que cierran y que caen en España, ¿no? Claro. La cuestión, Fran, ahora es ¿qué pueden hacer en esta situación, en este contexto, los empresarios? ¿Qué soluciones o consejos le darías a los que tienen empresas, pequeñas y medianas empresas, que es el tejido productivo de España? Un 98% son pymes, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Pues yo, sobre todo, el consejo que le he dado, por ejemplo, a todos mis amigos, es verdad que es difícil dar consejos en una situación tan complicada. Cualquier empresario que nos esté viendo dirá, oye, qué fácil que es dar consejos, ¿no?, cuando no tienes que enfrentarte. Yo, pues mira, yo también soy empresario, soy autónomo, y al final, pues me trato de buscar la vida como tal, además de la empresa en que trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, el consejo que yo le daría es que los presupuestos sean la Biblia. En este momento, estamos en un momento en el cual los gastos están creciendo considerablemente, los ingresos no crecen tanto como crecen los gastos, y en este sentido, pues yo lo que le recomendaría a estos empresarios para que puedan adaptarse a esta situación es que adapten su presupuesto a la situación y cumplan al máximo ese presupuesto, es decir, no incurran en gastos asociados que pueden limitar sus recursos. Traten, por así decirlo, de aprovechar al máximo, para sintetizarlo en esta frase, aprovechar al máximo sus recursos y exprimir cada euro del que dispongan. Este es el mejor consejo que creo que podía darle, porque en estos momentos, si atendemos a la situación, el encarecimiento de los costes con la situación que estamos viviendo es algo que difícilmente vamos a poder combatir desde el sector empresarial. Podemos seguir presionando al gobierno para que limite los precios, pero bueno, cualquier empresario sabe las consecuencias que tiene esta situación y bueno, pues sabe cómo adaptarse, ¿no? Con lo cual, yo lo que le diría al empresario es que trate de maximizar sus recursos y en estos momentos, pues adaptarse coyunturalmente a la situación, sufriéndola, pero como van a hacerlo todos, puesto que estamos hablando de que la situación es complicada para todos, y si tenemos en cuenta a estos empresarios, que en su mayoría, en el 99,9%, son pymes, pues la situación se vuelve aún peor. Con lo cual, el mejor consejo que le daría es eso. Por otro lado, pues evitar, por así decirlo, que una merma, por así decirlo, en su producción excesiva que pueda limitar más sus recursos. Así, una serie de... Al final, como digo, es maximizar en todo momento sus recursos y tratar de utilizarlos de la mejor forma posible, con un presupuesto riguroso y que se adapte a la realidad. Es decir, pasar estos meses apretados, pero en este sentido controlándolo todo para poder sobrevivir la situación, claro. Fran, en economía, de las cosas más importantes es que haya certidumbre en un país, es decir, sobre todo también de cara a la inversión extranjera, que es algo importantísimo, que vengan empresas de fuera y que no se marchen, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Cataluña, que las empresas están yendo, y lo contrario ocurre en Madrid, que están llegando en la Comunidad de Madrid empresas de fuera. Pero lo más importante es la certidumbre, y desde luego que una política exterior como la que está llevando Pedro Sánchez, en la que está cabreando a tantos y tantos actores del sistema internacional, Biden no nos recibe, Marruecos nos puede
pone la bandera al revés, Argelia se cabrea a vosotros, nos sube unilateralmente, solamente a España, el precio del gas, el Frente Polisario también se cabrea con nosotros. Es decir, estamos viendo, sinceramente, una situación de política exterior dramática, que está incurriendo en que cada día tengamos menos inversión extranjera por la incertidumbre que genera el caer mal en el sistema internacional. Sí, no, y es que es así, hay que decir que efectivamente, pues en estos momentos esa incertidumbre que estamos viendo, como decía el compañero Sebastián Puig de Thinknomics, ¿no? Al final estamos hablando de una incertidumbre que en gran parte es consecuencia de nuestra clase política. Los estudios están ahí, Hugo. Al final, si nosotros atendemos a los economistas ortodoxos, todos ellos respaldan los estudios que ha realizado el Fondo Monetario Internacional, y los estudios del Fondo Monetario Internacional nos dicen que la incertidumbre es un elemento que penaliza a la economía en tanto en cuanto pues no deja que ésta opere con normalidad. Al final afecta a las expectativas, afecta al consumo, afecta a la inversión, afecta a las decisiones empresariales, y esta situación pues afecta en cómputo a la economía. Como digo, los estudios están ahí, y el propio Fondo Monetario Internacional en numerosas ocasiones ha resaltado que unas etapas de gran incertidumbre en un país pues al final acaban restando puntos de crecimiento del Producto Interior Bruto, que en este sentido pues acaban siendo causados por esta propia incertidumbre, con lo cual tenemos la evidencia empírica hasta ahí, y en estos momentos, extrapolando el caso al caso de España, pues efectivamente tenemos un gobierno que no suscita mucha certidumbre a nivel institucional. Es un gobierno que por un lado trata de ayudar a las empresas, pero por otro lado cuando vemos los hechos y cuando vemos las acciones que lleva a cabo, lo que vemos es que precisamente no las ayuda, sino que las aboca a registrar pérdidas y en este sentido a pasarlo peor. Y claro, pues esto no nos beneficia. Hugo, yo, para que la gente nos entienda, habitualmente estamos los economistas, hablamos de indicadores, hablamos de todo esto, pero es más fácil que esto. O sea, vayámonos al caso de un empresario en una pyme que le estén diciendo todos los días que los costes de la gasolina están subiendo, que los costes de contratación están subiendo, que sus márgenes se están reduciendo y que la situación va peor. Es decir, que hay incertidumbre. En este sentido, ese empresario, cuando se encuentre con este panorama tan incierto, lo que va a decir o lo que va a adoptar el empresario, es decir, va a ser estarse quieto, no contratar, ver qué va a pasar. Esta es la consecuencia de la incertidumbre. No es más que esto, es tan simple como esto. La economía son familias, son empresas, son personas en esencia, y si estas personas no tienen certidumbre para poder operar, para poder contratar, para poder invertir, no tienen esa certidumbre, no cuentan con esa certidumbre, no lo van a hacer, y en este sentido pues la economía no se va a mover. Y esto es lo que hay que decir, que al final la incertidumbre que suscita el gobierno, cuando no vemos esa claridad, cuando los empresarios no están confiados en que la situación va a ir a mejor y que el gobierno va a estar ahí para ayudarles y va a estar ahí para dar el do de pecho, pues el empresario no va a apostar por la economía, y ante ello pues la economía no va a crecer. Y es así de simple. Estas son las consecuencias de esa incertidumbre que emite en estos momentos este gobierno de España, y que nos lleva pues efectivamente hacia ese estancamiento del que hablábamos al inicio, y que en estos momentos pues todavía viene acompañado pues de esta guerra y de todos estos riesgos que nos dejan en una situación todavía peor. Es decir, si la situación ya era mala con este gobierno, con esta situación económica, etcétera, todos los riesgos que se han activado nos dejan en una situación peor, que la verdad que dejan un panorama con más sombras que luces, y que la verdad que nos deja preocupados a los economistas por el hecho de que efectivamente estamos en una recuperación y la economía tiene que recuperarse de un duro shock que hemos atravesado, y vemos que nos recuperamos, pero nos recuperamos más lento de lo que deberíamos recuperarnos, y nuevamente desmarcándonos, en el caso de España, desmarcándonos como la economía que menos crece y la economía más descolgada de la zona euro. Otra vez, esto es la pescadilla que se muerde la cola, sí. y volvemos otra vez a una misma situación, pese a que en innumerables ocasiones economistas de la talla de Daniel Lacalle, economistas como Juan Ramón Rayo, otros compañeros lo han venido avisando, y sin embargo pues no se le ha escuchado, y esto pues es una triste realidad que estamos observando, y de la cual pues esperemos que en esta crisis podamos aprender la lección, y en este sentido para la próxima no cometer los mismos errores, aunque pues soy un poco escéptico si seguimos teniendo unos gobernantes como los actuales. Yo también, Fran, me uno a tus palabras totalmente. Muchas gracias, como siempre, esta es tu casa, Pista Digital, y estamos en contacto. Fran, fuerte abrazo.
Muchas gracias, Hugo. Es eso, nos recuperamos, pero nos recuperamos menos de lo que deberíamos, con lo cual crecemos, pero con muchos matices que deben ser analizados, y te doy las gracias porque los analices siempre en Periodista Digital, que la gente es necesario que lo sepa y debe saberlo. Muchísimas gracias, Hugo. Aquí contamos siempre la realidad, lo que hay, y si la economía pues tiene esos matices que hay que analizar, pues aquí yo creo que tenemos la obligación como medio de comunicación de comentarlos. Y si las cosas fueran bien, las comentaríamos igual. Ojalá fueran las cosas todas bien y pudiéramos hablar de que España está creciendo muy por encima del resto de países, que se están haciendo bien las cosas. Ojalá. Pero es que esta no es la realidad, por desgracia. Las cosas como son. Efectivamente, no, es que es eso. A veces a los economistas se les tacha de agoreros y demás, pero es que al final no hay nada mejor que conocer la situación para poder combatirla. En este caso, ese es mi mensaje: conozcamos la situación real para poder combatirla, puesto que la economía, como ya sabemos, no va a crecer al 7%. Un abrazo grande, Fran. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo.